y que la mujer no realiza los actos de adoración como el ayuno y la oración en los días de su regla mensual. Y a mí me tocó traducir una fatua, la respuesta a una pregunta en un libro que también está aquí arriba, que se llama Respuestas de la Jurisprudencia Islámica para la Mujer, cuando una mujer se quejó al marido, se quejó a un sheikh de que su marido la maltrataba con ese hadiz, y que le decía que él era más inteligente que ella porque el profeta lo había dicho, que él era más piadoso que ella porque el profeta lo había dicho, y que él utilizaba como prueba Perdona, lo que tiene que hacer es apagar el teléfono, no le quite el sonido, que si no suena ahí en el altavoz. Y que este marido utilizaba como prueba este hadiz del profeta sallallahu alaihi wasallam. Entonces, este sabio, cuando respondió a la pregunta de esta hermana, dijo que el comportamiento de ese musulmán, de ese marido musulmán, era un abuso y era una malintencionada utilización de las palabras del profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam fuera de contexto. Porque el profeta sallallahu alaihi wasallam no había dicho que los hombres eran más inteligentes que las mujeres, ni que los hombres eran más religiosos que las mujeres. Simplemente había mencionado dos aspectos puntuales por los cuales, cuando hace falta un testimonio sobre una situación que mayormente son crímenes de carácter penal, se exige el testimonio de dos hombres. Si no hay dos hombres que fueron testigos, entonces puede ser un hombre y dos mujeres, y si no hay un hombre, entonces tienen que ser 4 mujeres. Es una situación legal específica, pero no habla sobre la inteligencia de los dos seres como sí. Y que por lo tanto lo que estaba haciendo esta persona era poner palabras en la boca del profeta sallallahu alaihi wasallam que él no había dicho, lo cual es peligrosísimo, porque el profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam dijo: quien mienta sobre mí a sabiendas, que se prepare porque tendrá un lugar en el infierno. Y que entonces él recomendaba, este sabio recomendaba a este esposo que reflexione sobre lo que estaba haciendo y que deje de utilizar ese maltrato emocional hacia su esposa. Eso es lo que podemos mencionar sobre este hadith. Si a alguien le ha quedado una duda sobre este hadith. ¿Podrías decirme la página del libro? ¿De este? Sí. Es la 499. ¿Alguna pregunta más relacionada con este hadith? Claro. La siguiente pregunta tiene dos, por parte. La primera: en el nombre de Allah, el misericordioso y compasivo, me gustaría saber cuál sería nuestro comportamiento, nuestra postura, la educación de nuestros pequeños hacia los hebreos, siendo conscientes de lo que ocurre en Palestina por los medios de comunicación y puesto que siembran un odio, un rechazo hacia ellos. ¿Qué podrías decir sobre el boicot de sus productos y nuestros sentimientos hacia ellos? Esta es la primera pregunta. Es evidente que nuestros hermanos en Palestina están pasando una situación muy difícil, que han sido invadidos injustamente, que les han restado su país injustamente, que se encuentran en una situación de debilidad absoluta y extrema, que están siendo de alguna manera tratados, oprimidos, y si uno utilizara la palabra exterminado no estaría muy lejos de la realidad. Evidentemente Allah Azza wa Jalla nos habla sobre los hebreos o sobre los judíos, ¿no es cierto?, Bani Israel, en el Sagrado Corán, y nos habla sobre ellos y sobre características que ellos tienen como pueblo. Y en Surat al-Fatiha específicamente nos habla de no tener nosotros las características que ellos tienen. Uno debe tener en cuenta ante una situación así que Allah Azza wa Jalla nos ordena odiar o detestar la incredulidad, no a las personas en sí mismas.
que uno debe tener un odio, debe detestar la incredulidad y el comportamiento de estas personas y debe condenarlos, no por su origen étnico, sino por el comportamiento que ellos están teniendo. De la misma manera que se puede, o sea, que uno condena a un criminal y critica abiertamente su comportamiento, y su etnicidad no tiene absolutamente nada que ver, lo mismo debe hacerse con los hebreos o judíos. No todos los hebreos o judíos tienen el mismo comportamiento, la misma actitud hacia los musulmanes, y generalizar no sería justo. Entonces, como dije, el odio, la actitud que uno debe tener, o el rechazo que uno debe tener, es hacia la incredulidad de esa persona en su corazón y hacia el comportamiento externo que muestra, y no un acto de discriminación directo, decir que porque es judío es mala persona, porque es judío es un opresor. Porque el profeta sallallahu alaihi wasallam nos dijo en un hadith que mencioné ayer, todos descendemos de Adán, y Adán fue creado del barro. El árabe no es superior al no árabe, ni el no árabe al árabe, ni el blanco al negro. Sed siervos de Allah, hermanos. Es decir, que desde el aspecto de la creación del ser humano no hay una diferencia entre el árabe y el judío, entre el árabe o el hebreo, o entre el español y el africano. O sea, desde el punto de vista de la etnicidad no hay diferencia entre las personas. Ahora sí, Allah Azza wa Jalla nos permite detestar en nuestro corazón el comportamiento de la incredulidad y el comportamiento de esas personas, como un hadith que también creo que mencioné ayer, en el cual el profeta sallallahu alaihi wasallam dijo: quien vea una acción errada, que trate de cambiarle con su mano, es decir, con su acción. Si no puede, y ninguno de nosotros puede cambiar lo que está pasando en Palestina, entonces con su palabra. Quien tenga poder de palabra entre los que estén aquí, trate de utilizar su palabra para cambiar esa situación. Quien pueda escribir en un periódico, quien pueda hacer un libro, quien pueda hablar en una radio, que levante su voz. Esta, alhamdulillah, es una sociedad en la cual la voz se escucha. Que no tenga siquiera esa posibilidad, entonces que lo rechace en su corazón. Es decir, que nosotros no podemos estar, no podemos como musulmanes ignorar esa injusticia ni ese sufrimiento que están pasando nuestros hermanos, porque el profeta sallallahu alaihi wasallam dijo: wa huwa adna al-iman, es decir, que es lo más bajo de la fe, que no rechaza en su corazón, que no siente tristeza en su corazón por lo que está pasando a nuestros hermanos en Palestina, significa que no tiene fe en su corazón. Y eso es algo que ninguno de nosotros debe permitirse a sí mismo. Es decir, el corazón del musulmán es un corazón vivo, es un corazón que late con fe y que late con sentimientos hacia sus hermanos. Y con respecto a la educación de los niños, es algo que uno tiene que tener mucho cuidado, porque los niños son muy influenciables. Como dijo el profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, todo niño nace en la pureza, y luego son sus padres lo que lo hace un judío, cristiano o pagano. Y no está hablando el profeta sallallahu alaihi wasallam solamente de la religión, sino que está hablando de que el corazón del niño es puro y que lo que sus padres le digan crea directamente influencia en el niño. Entonces, si uno le habla al niño con un discurso de odio, el niño va a asumir como propio ese discurso de odio, y es muy probable que cuando vaya a la escuela hable con ese discurso de odio. Y si a nosotros no nos gusta que nos discriminen ni por nuestra etnicidad ni por nuestras creencias, deberíamos ser los primeros en no hacerlo hacia los otros. Entonces creo que uno tiene que tener cuidado en las palabras que utiliza con los niños, porque los niños las toman y las repiten, y sí transmitirle el sentimiento de dolor que se...
y que la mujer no realiza los actos de adoración como el ayuno y la oración en los días de su regla mensual. Y a mí me tocó traducir una fatua, la respuesta a una pregunta en un libro que también está aquí arriba, que se llama Respuestas de la Jurisprudencia Islámica para la Mujer, cuando una mujer se quejó al marido, se quejó a un sheikh de que su marido la maltrataba con ese hadiz y que le decía que él era más inteligente que ella porque el profeta lo había dicho, que él era más piadoso que ella porque el profeta lo había dicho, y que él utilizaba como prueba Perdona, lo que tiene que hacer es apagar el teléfono, no le quite el sonido, que si no suena ahí en el altavoz. Y que este marido utilizaba como prueba este hadiz del profeta sallallahu alaihi wasallam. Entonces, este sabio, cuando respondió a la pregunta de esta hermana, dijo que el comportamiento de ese musulmán, de ese marido musulmán, era un abuso y era una malintencionada utilización de las palabras del profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam fuera de contexto. Porque el profeta sallallahu alaihi wasallam no había dicho que los hombres eran más inteligentes que las mujeres, ni que los hombres eran más religiosos que las mujeres. Simplemente había mencionado dos aspectos puntuales por los cuales, cuando hace falta un testimonio sobre una situación que mayormente son crímenes de carácter penal, se exige el testimonio de dos hombres. Si no hay dos hombres que fueron testigos, entonces puede ser un hombre y dos mujeres, y si no hay un hombre, entonces tienen que ser 4 mujeres. Es una situación legal específica, pero no habla sobre la inteligencia de los dos seres como sí. Y que por lo tanto lo que estaba haciendo esta persona era poner palabras en la boca del profeta sallallahu alaihi wasallam que él no había dicho, lo cual es peligrosísimo, porque el profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam dijo: quien mienta sobre mí a sabiendas, que se prepare porque tendrá un lugar en el infierno. Y que entonces él recomendaba, este sabio recomendaba a este esposo que reflexione sobre lo que estaba haciendo y que deje de utilizar ese maltrato emocional hacia su esposa. Eso es lo que podemos mencionar sobre este hadith. Si a alguien le ha quedado una duda sobre este hadith. ¿Podrías decirme la página del libro? ¿De este? Sí. Es la 499. ¿Alguna pregunta más relacionada con este hadith? Claro. Tener nosotros las características que ellos tienen. Uno debe tener en cuenta ante una situación así que Allah Azza wa Jalla nos ordena odiar o detestar la incredulidad, no a las personas en sí mismas. Es decir, uno debe tener un odio, debe detestar la incredulidad y el comportamiento de estas personas y debe condenarlos, no por su origen étnico, sino por el comportamiento que ellos están teniendo. De la misma manera que se puede, que uno condena a un criminal y critica abiertamente su comportamiento, y su etnicidad no tiene absolutamente nada que ver, lo mismo debe hacerse con los hebreos o judíos. No todos los hebreos o judíos tienen el mismo comportamiento, la misma actitud hacia los musulmanes, y generalizar no sería justo. Entonces, como dije, el odio, la actitud que uno debe tener, o el rechazo que uno debe tener, es hacia la incredulidad de esa persona en su corazón y hacia el comportamiento externo que muestra, y no un acto de discriminación directa. La siguiente pregunta tiene dos partes. La primera: en el nombre de Allah, el misericordioso, el compasivo, me gustaría saber cuál sería nuestro comportamiento, nuestra postura, la educación de nuestros pequeños hacia los hebreos. Si
siendo conscientes de lo que ocurre en Palestina por los medios de comunicación y puesto que siembran un odio, un rechazo hacia ellos. ¿Qué podrías decir sobre el boicot de sus productos y nuestros sentimientos hacia ellos? Esta es la primera pregunta. Bismillah, salatu salam ala Rasulillah. Es evidente que nuestros hermanos en Palestina están pasando una situación muy difícil, que han sido invadidos injustamente, que les han restado su país injustamente, que se encuentran en una situación de debilidad absoluta y extrema, y que están siendo de alguna manera tratados, oprimidos, y si uno utilizara la palabra exterminado no estaría muy lejos de la realidad. Evidentemente Allah Azza wa Jal nos habla sobre los hebreos o sobre los judíos, ¿no es cierto?, Bani Israel, en el Sagrado Corán, y nos habla sobre ellos y sobre características que ellos tienen como pueblo. Y en Surat al-Fatiha específicamente nos habla de no esto de decir que porque es judío es mala persona, porque es judío es un opresor, porque el profeta sallallahu alaihi wasallam nos dijo en un hadith que mencioné ayer, todos descendemos de Adán, y Adán fue creado del barro. El árabe no es superior al no árabe, ni el no árabe al árabe, ni el blanco al negro. Sed siervos de Allah, hermanos. Es decir, que desde el aspecto de la creación del ser humano no hay una diferencia entre el árabe y el judío, entre el árabe o el hebreo, o entre el español y el africano. O sea, desde el punto de vista de la etnicidad no hay diferencia entre las personas. Ahora sí, Allah Azza wa Jal nos permite detestar en nuestro corazón el comportamiento de la incredulidad y el comportamiento de esas personas, como un hadith que también creo que mencioné ayer, en el cual el profeta sallallahu alaihi wasallam dijo: quien vea una acción errada, que trate de cambiarle con su mano, es decir, con su acción. Si no puede, y ninguno de nosotros puede cambiar lo que está pasando en Palestina, entonces con su palabra. Quien tenga poder de palabra entre los que estén aquí, trate de utilizar su palabra para cambiar esa situación. Quien pueda escribir en un periódico, quien pueda hacer un libro, quien pueda hablar en una radio, que levante su voz.